Seguimos compartiendo con ustedes algunos ejemplos de semana 11. Proseguimos con el ejercicio número 7. Si f de x es igual a 4 elevado a la 2x más 3 por la cotangente de 5x al cubo menos 12. Como tenemos un producto de dos funciones, vamos a aplicar la regla del producto. Y nos queda que la derivada de la función es, primero vamos a derivar la función que está en color rojo. Su derivada es, primero derivamos el exponente, derivada de 2x más 3, es 2. Ahora, por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 4, por logaritmo natural de 4, y eso se multiplica por la función, que es todo lo que está en color rojo, por 4 elevado a la 2x más 3. Y de esa manera ya tenemos la función que está en color rojo por, ahora copiamos la función en amarillo, por la cotangente de 5x al cubo menos 12. Luego más, me dice la regla del producto, más la derivada de la función que está en color amarillo. La derivada de la cotangente, recordemos, es la derivada del ángulo por menos cosecante al cuadrado del ángulo. Y nos queda derivada del ángulo, que es 15x al cuadrado. Primero derivamos el ángulo y se multiplica por la derivada de la función cotangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado, pero como es menos cosecante al cuadrado, si desean aquí podemos escribirlo de esta manera, porque es menos cosecante al cuadrado. Y ahora sí escribimos cosecante al cuadrado del ángulo, que es 5x al cubo menos 12. Y de esa manera ya tenemos la derivada de la función que está en color amarillo, y eso se multiplica por la función que está en color rojo, por 4 a la 2x más 3. Recordemos la regla del producto. Derivada de la primera función por la segunda, solo copiada sin derivar, más la derivada de g por h, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ya hemos derivado. Ahora el siguiente paso es proceder a hacer algunos productos, en el caso de tenerlo, ¿verdad? Pero aquí, según veo, no podemos aplicar ningún producto, porque aquí prácticamente ya está todo ya. El único paso que podríamos hacer acá es sacar el factor común, ¿verdad? El factor común sería 4 elevado a la 2x más 3, lo pueden ver. Solamente, ¿verdad? Ojo aquí, yo no puedo decir que mi factor común es el ángulo, ¿verdad? Ojo, el ángulo existe dentro de una función, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir mi factor común es 5x al cubo menos 12, es un error, ¿verdad? Tiene que ser en toda la función, ¿verdad? Entonces, el ángulo, hago la aclaración, aquí no puede ser ningún factor común, porque está dentro de una función. ¿Estamos? Bueno, entonces escribimos nuestro factor común, que es 4 elevado a la 2x más 3, lo que está en color amarillo. Y ahora procedemos a dividir cada expresión entre el factor común. Y nos queda, esta expresión se va a cancelar con esta y va a quedar 2 logaritmo natural de 4 y la cotangente de 5x al cubo menos 12.
Luego, al dividir esto, entre el factor común, cancelamos y nos queda esta expresión que está aquí, menos 15x al cuadrado por la cosecante al cuadrado de 5x al cubo menos 12. Ahora aquí perfectamente nosotros podemos reescribir un poquito más corto. Por ejemplo, aquí se copia igual, ¿verdad? Pero aquí este 2 lo podemos reescribir como el exponente del 4 para que no nos quede tan largo. Recuerden que en la versión expandida nosotros bajamos el exponente, pero en la versión simplificada ese coeficiente se reescribe como exponente. Entonces sería logaritmo natural de 4 elevado al cuadrado, que quedaría 16. Y de esa manera nos queda más corto ya la derivada. Y de esa manera ya tenemos la derivada ya reescrita pues bien bonita, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Seguimos con el ejemplo número 8. Tenemos la función e elevada a la 2x más 3 partido secante de 5x más 7. Como tenemos una división, aplicamos regla del cociente y nos quedaría esa secante, según la regla del cociente, se eleva al cuadrado Luego el siguiente paso es derivar. Primero, recuerden, en regla del cociente, primero se deriva el numerador. Derivamos el numerador empezando derivando el exponente. Derivada de 2x más 3 sería 2. Recuerden, la derivada de e a la u es derivada del exponente, que en este caso es 2, por copy-paste la función por e elevado a la 2x más 3. Esa es la derivada del numerador. Por copy-paste, el denominador. Y luego, menos la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de la secante? Primero empezamos derivando el ángulo, derivada de 5x más 7. Derivamos el ángulo, que sería 5. Y eso se multiplica por la derivada de la secante. ¿Cuál es la derivada de la secante? Es secante por tangente del ángulo, entonces sería secante de ese mismo ángulo, que es 5x más 7, por la tangente de ese mismo ángulo. Ya derivamos el denominador y eso se multiplica por el numerador, que es e elevado a la 2x más 3. Muy bien, entonces ya de esa manera procedemos a aplicar pues el factor común, porque ahí no podemos hacer ningún producto. Entonces la derivada nos quedaría como, sacamos nuestro factor común, que en este caso sería e elevado a la 2x más 3, es factor común, pero también no se queda atrás la secante. Miren, la secante está aquí y está aquí. Entonces, tenemos dos expresiones en el factor común. Tenemos e elevado a la 2x más 3 y tenemos la secante de 5x más 7. Ese es nuestro factor común. Ahora dividimos cada término entre el factor común. Esto entre el factor común, cancelamos, 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 cancelamos y nos queda nada más el 2 y luego el siguiente. Y en el siguiente tenemos toda esta expresión entre el factor común, cancelamos e a la 2x más 3, estos dos se cancelan y la secante también, y nos queda nada más menos 5
por la tangente de 5x más 7. Y todo, recordemos, entre esa secante al cuadrado, ¿verdad? Aquí voy a eliminar ya estas cancelaciones porque eso fue cuando dividimos, ¿verdad? Entre la secante de 5x más 7, pero todo esto al cuadrado. Ahora, como pueden notar, podemos hacer una simplificación más, y es que podemos dividir esta secante con esta secante al cuadrado. Si dividimos, podemos cancelar una secante de arriba con una secante de abajo, pero como este está al cuadrado, nos va a quedar una secante en el denominador, ¿verdad? Entonces, nos queda que la derivada es igual a la e la copiamos, e elevado a la 2x más 3, y se multiplica por 2 menos 5 tangente de 5x más 7 entre, y recordemos que cancelábamos una de arriba, una secante de arriba con una secante de abajo, y sobrevive una secante de abajo, una secante de 5x más 7. Y de esa manera obtenemos la derivada de esa función. Creo que todavía hay tiempo para hacer otro ejercicio más. Vamos por el ejercicio número 9. Tenemos esta función logaritmo de e elevado a la 3x y eso multiplicado por el seno de x. Muy bien. Lo primero es siempre revisar la función y ver si la podemos reescribir. Recordemos que aquí ese exponente se puede reescribir como el coeficiente. Ojo, hago la siguiente acotación. No es lo mismo decir esta expresión que decir esta expresión, ¿verdad? Son diferentes. Aquí es el argumento al cuadrado. Entonces aquí yo puedo reescribirlo de esta manera. ¿Sí? Pero aquí lo que está elevado al cuadrado no es el argumento, es el logaritmo. Esto es, esta parte es como que yo tenga esto. Entonces aquí, ojo, aquí yo no puedo estar bajando ese exponente. Se baja cuando el exponente está netamente en el argumento. Pero aquí ese exponente está en la función logaritmo. Entonces si está de esta manera, no podemos reescribirlo. Se deja así como está, tal cual. Bueno, entonces aquí, ya en este caso sí lo podemos hacer porque ese 3x es el exponente en el argumento. Y nos quedaría, ya reescribiendo, bajamos el 3x y precede al logaritmo. Logaritmo de e y eso por el seno de x. Ahora aplicamos la regla del producto. Sería la derivada de la primera función, aquí sería este 3 y logaritmo de e son constantes, la constante siempre se copia, entonces quedaría 3 logaritmo de e, la derivada de la primera, porque la derivada de x es 1, entonces al final quedaría esto, 3 logaritmo de e por la segunda función, por el seno, recuerden, más ahora derivo el seno, la derivada del seno es coseno, por copy-paste la primera función, por 3x logaritmo de e. Y ahora procedemos a sacar nuestro factor común, si lo hay, y nos queda que es 3 logaritmo de e. 3, aquí está, miren, de factor común, y logaritmo de e también. Factor común, y nos queda 3 logaritmo de e, y nos quedaría en el paréntesis, a la hora de dividir, nos queda nada más el seno, y nos queda más esta x, más x y el coseno.